Entonces decíamos que no era algo que recaía en la suerte o simplemente algún aspecto que no estuviese previamente validado. ¿Está? Acá nosotros tenemos que aplicar el conocimiento científico para lograr la tecnología. Es decir, tenemos que someter a un proceso de investigación una serie de pruebas, una serie de elementos, ¿sí? Y con base en ese conjunto de pruebas obtenemos un resultado final. Entonces, eso es lo que luego terminamos aplicando a lo que es naturalmente el campo de la tecnología. Entonces, en todo esto, la tecnología nos va a permitir a través de este resultado que se obtiene, que son, como decíamos, los métodos, los procesos, los distintos sistemas que permiten almacenar, distribuir o tomar elementos del medio ambiente, cuando nos permite transformar la materia prima o insumo en un producto, es eso lo que configura como tecnología, ¿sí? Ahora, esa tecnología no es estática, es decir, el hecho de haberla logrado en algún momento, de haberla obtenido y consecuentemente de poder aplicarla, con el paso del tiempo y de innumerable cantidad de variables, que pueden ser internas o externas a la organización, naturalmente que producen una evolución. Y eso es lo que vamos a llamar innovación en este caso, ¿sí? Porque hay una transformación de algo que hoy es una situación actual, ¿sí? Y que lo convierte en algo potencialmente mejor, ya sea por su calidad, ¿sí? Es decir, por las prestaciones que brinda, o bien por la forma en la que se desarrolla esa acción, o bien por lo que permite satisfacer respecto a las necesidades que tenga, en este caso, el usuario, ¿sí? Ahora, yo les pregunto algo. ¿Encuentran diferencias ustedes entre estas dos imágenes? ¿Qué tipo de diferencias se encuentran? Más allá de la marca, naturalmente. Exteriormente se puede ver el diseño muy diferente uno de otro. Ajá. La motorización obviamente también muy diferente uno de otro. Digamos, la seguridad que ofrece un producto frente a otro también es muy grande. Pero en esencia, pregunto, ¿las necesidades que satisface uno y otro han cambiado? En esencia no, En ofrecen lo esencia. mismo, digamos. Pero aún así, desde prácticamente fines de la década del 80, sí que es cuando se terminó de producir el Ford Falcon, el 89 más precisamente, y este nuevo Chevrolet Prisma, modelo 2020, nos muestra que, por eso decía, quitemos las marcas o dejemos las marcas de lado, eh, siguen sirviendo al mismo propósito, siguen satisfaciendo la misma necesidad. Es decir, trasladan personas, objetos de un punto A un punto B. ¿Sí? Ahora, el punto está, el análisis está en cómo lo hacen uno y otro. ¿Está? En el primer caso, en el caso del Ford Falcon, con menor comodidad, claramente, con mayor consumo de combustible también, claramente, con mejor confort, perdón, menor confort y hasta con, podríamos decir también, menor nivel de equipamiento, ¿está? Respecto a si quiere escuchar música, quiere prender el aire acondicionado o simplemente quiere no escuchar el motor del vehículo, ¿sí? Entonces, en este sentido, la evolución ha sido notoria, es notoria, de un objeto A, que vamos a llamarlo el Falcon, hacia el otro objeto B, que es el Chevrolet Prisma, ¿sí? Entonces, en este caso,
el concepto de la innovación se observa por la forma en la que las necesidades que fueron permutando con el paso del tiempo en los clientes permitió que quien elabora el producto, lo produce, lo entrega a los mismos, pueda de alguna manera analizar cómo esas necesidades fueron cambiando, ¿sí? Hoy necesitamos contar con equipamiento como por ejemplo el control de tracción, ABS o airbag, ¿sí? Cinturones de seguridad, ¿está? Determinado tipo de comodidad, podríamos decirlo, en lo que representan las butacas, la palanca de cambio, las direcciones, etc. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hubo notablemente una evolución. Y es aquí donde entramos a ver, bueno, ¿cómo se produjo esa evolución? ¿Qué es lo que cambió esencialmente? ¿Hay algo que cambió esencialmente? ¿O es lo mismo, bajo otro aspecto simplemente? Está bajo otra máscara que envuelve al producto. En este sentido, hay diferentes tipos de cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo en los productos y servicios, ¿sí? Y también nosotros vamos a tener que ver, bueno, en qué tipo de cambio de todo lo que hay se encuadra esto que estoy analizando. Incluso para mi organización. ¿Qué es lo que yo quiero como organización? Quiero ubicarme en alguna de estas clasificaciones, quiero ubicarme en dos de estas clasificaciones. ¿Qué puedo hacer para lograr involucrarme o penetrar, por ejemplo, en alguna de estas tres en particular, si es mi deseo? Entonces, las innovaciones tecnológicas van a guardar relación con 4 tipos de ellas, que vamos a describirlas ahora concretamente. En primer lugar, las innovaciones radicales, que son todas aquellas que abren nuevos mercados, nuevas industrias, nuevos campos de actividad en distintos sectores. Esto, por ejemplo, pasó y pasa habitualmente en la industria automotriz. Por ejemplo, el vehículo eléctrico, ¿sí? Eso ha configurado una innovación radical. ¿Por qué? Porque si bien tiende a cumplir la misma funcionalidad, ¿está? Que es la de movernos de un punto A a un punto B, ahora lo hace bajo nuevas características, bajo nuevas premisas, y con elementos totalmente, en muchos casos, diferentes a lo que es la composición de un vehículo normal, ¿está? De combustión interna. ¿Está? Porque básicamente no utiliza combustible, como sabemos, tiene otro peso, tiene otra duración o autonomía, ¿sí? En el uso del mismo. Naturalmente el valor es diferente en cuanto al precio, ¿está? Pero fundamentalmente acá lo que vemos es que hay una nueva necesidad que se plantea sobre este tipo de productos concretamente, ¿sí? Las innovaciones incrementales son aquellas que producen determinados cambios en tecnologías ya existentes para ir puliéndolas, mejorándolas, ¿está? Pero sin alterar sustancialmente todo el conjunto de características físicas que posee. En este caso, como estábamos viendo recién, el automóvil a combustión interna. Ya lo teníamos allá en fines de la década del 80, ni hablar antes, por supuesto, y lo seguimos teniendo hasta el día de hoy. Pero todo este conjunto de vehículos fueron sufriendo de algún modo de innovaciones incrementales. ¿Y por qué? Y porque se produjeron mejoras sustantivas en lo que es el consumo de combustible, en la sonoridad, por ejemplo, tanto de la cabina como del motor, en lo que hace al uso de elementos tecnológicos que están a disposición del cliente, como por ejemplo el uso de la radio, de la música en particular, del aire acondicionado, incluso en algunos casos con climatizador bisona, por ejemplo, con una temperatura para el conductor y otra temperatura para el acompañante, aire acondicionado en las plazas traseras, la comodidad que refleja para el cliente el asiento
en donde se posa para llevar adelante la conducción. Es decir, todo un conjunto de mejoras que han sucedido con el paso del tiempo y a partir también de diversos estudios, pero que no necesariamente hayan cambiado la forma de ver el producto de manera sustancial, ¿sí? Entonces, por eso los llamamos innovaciones incrementales. También pueden suceder cambios en los sistemas tecnológicos que pueden tener que ver con una combinación de sistemas radicales e incrementales, que también van unidos a innovaciones del tipo gerencial u organizativa. Esto se da cuando la organización evoluciona como tal y con ella trae aparejado alguna mejora sustancial sobre los productos y servicios que comercializa. Entonces, muchas veces estos tienen su raíz en que la organización ha adoptado una forma societaria, por ejemplo, diferente, ha ampliado sus modelos de negocios o sus unidades de negocios a nuevos horizontes, ¿sí? Por lo tanto, el producto o el servicio que estaba comercializando, por ejemplo, pasa a un segundo plano, ¿está? Y en el otro caso, en el de los paradigmas tecnológicos, es cuando ya los cambios han sido muy abruptos, ¿está? Por eso hablamos de que se han promovido revoluciones industriales, ¿sí? Y correspondientemente también cambios en las tecnologías o en los sistemas tecnológicos que esto produjo, bueno, una revolución en sí misma. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con la aparición de las computadoras, allá en la década del 60, en donde se decía que, tal cual lo dice también uno de los capítulos de Los Simpson, solo lo iban a tener los 5 reyes más millonarios de Europa, ¿está? Y fíjense que algo que nació prácticamente en ese sentido, hoy es de aplicación masiva para todo el mundo, ¿está? Entonces, algo que viene a revolucionar completamente la forma de hacer una tarea o una actividad y que a partir de ahora lo voy a hacer de otra manera o con base en otros elementos, es lo que vamos a llamar también cambios en los paradigmas tecnológicos. ¿Más o menos se va entendiendo hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Entonces, ¿y de qué manera nosotros nos vinculamos? ¿De qué manera nuestra disciplina se vincula con todo esto? Bueno, fundamentalmente porque la administración va a aportar al desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, ¿sí? De nuevas formas de hacer las tareas y actividades que lleva adelante una organización. Es decir, la administración lo que hace es aportar el conocimiento acerca de cómo se hace algo, ¿está? Y por el otro lado, la tecnología lo que va a hacer es aportarle, bueno, dentro de todo el conjunto de métodos que existen para hacer algo, cuál va a ser el más óptimo y el que la organización podrá tomarlo para que naturalmente lo aplique en ella misma. Entonces, esa aplicación en ella misma no solo busca que sus procesos sean más eficientes, que sus actividades duren menos en el tiempo, sino que todo ello tiene como consecuencia el beneficio que le trae al consumidor, ¿tá? Porque en esencia las organizaciones pelean por eso, pelean por el consumidor. Entonces, en este sentido, el éxito de la organización estará garantizado si efectivamente tiene en cuenta los aportes que ambas disciplinas pueden hacerle a la organización, tanto desde la administración como desde, naturalmente, la tecnología. Y por supuesto, nada asegura que lo que hoy es un éxito, el día de mañana lo vaya a ser. En el caso que vimos de las figuras anteriores, el Ford Falcon fue una figura destacable de la industria automotriz argentina y naturalmente de lo que configuraban
los deseos que tenían los consumidores en ese momento. ¿Está? Con el paso del tiempo, esto fue cambiando y hoy es muy difícil de encontrar a alguien que desee concretamente tener un Ford Falcon en el garage de su hogar, ¿sí? Incluso hasta costando muchas veces el mismo dinero o casi el mismo dinero de lo que costaría otro tipo de vehículo, ¿sí? Con mayor capacidad de carga, con mayor, por ejemplo, potencia, o simplemente con mayores prestaciones para poder trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, la organización tiene que saber que aquello que aplica en un determinado momento de tiempo no siempre va a terminar durando hasta la eternidad. ¿Está? Esto va a ir modificándose de manera permanente. Y eso es lo que la organización tiene que tomar en conocimiento. ¿Está? Tiene que saber que aquello en lo cual esa organización trabajó y detectó, ¿está?, como un éxito, porque naturalmente eso también se ve reflejado en determinados indicadores que la organización quiere medir, como por ejemplo las ventas, ¿sí?, para un cierto periodo, por tipo de cliente, etc. Bueno, eso le hace ver que efectivamente es un éxito lo que está queriendo llevar adelante, ¿sí?, o lo que está llevando adelante. Y eso obliga naturalmente a que las organizaciones estén permanentemente atentas a lo que está sucediendo a su alrededor. Imagínense por un momento si Ford no hubiese tomado en consideración los cambios que le propiciaba el consumidor, si no hubiese detectado a tiempo las distintas, por ejemplo, herramientas y tecnologías que iban a estar disponibles para un vehículo. Bueno, naturalmente en ese caso la organización es muy probable que haya dejado de existir ya hace varios años, ¿sí? Justamente porque todo esto obliga a las organizaciones a estar permanentemente atentas a lo que está pasando en el exterior. Y de esa manera, una vez que detecta ese movimiento o incluso ese cambio, la organización también puede seguir esos pasos. Esto quiere decir que la organización se adapte, se trate de meter en cómo los demás han ido evolucionando. Entonces, fíjense que esto incluso permite que muchas organizaciones, al competir entre sí, estén permanentemente observando qué es lo que hace el otro en determinada materia. ¿Está? Entonces, los administradores tienen que trabajar sobre tres pilares, fundamentalmente. Por un lado, tienen que trabajar en organizaciones que estén dispuestas a aprender de manera permanente. ¿Está? Esto quiere decir que la organización tiene que promover espacios de diálogo, espacios de debate. Es una organización que permanentemente tiene que estar alimentando a su recurso humano y a sí misma, naturalmente, con conocimiento que forma parte de otras organizaciones, bien sean la competencia o, por qué no, también organizaciones de tipo académicas, ¿sí?, donde también se genera mucho conocimiento que luego se traslada a los integrantes en forma de aprendizaje, ¿sí? Acá nosotros nos podemos encontrar con múltiples herramientas, ¿está? Por ejemplo, la lluvia de ideas o brainstorming es una de ellas, porque lo que permite es que los distintos actores de la organización interactúen buscando determinados tipos de problemas o elementos positivos que tiene la organización, como también todo lo que hay afuera de la organización, ¿sí? Entonces, la lluvia de ideas nos lleva a pensar qué nuevas acciones nosotros podemos materializar, ¿está? Y de ese modo, la organización capitaliza el conocimiento de sus distintos integrantes en una idea nueva, por ejemplo, ¿está? Desde simplemente mejorar un proceso hasta, por ejemplo, establecer algún nuevo lanzamiento de productos y servicios, por ejemplo, para el mercado, ¿está? Por otro lado, también, no solo el conocimiento.
Bueno, parece que hubo una pequeña interrupción. Decía entonces que el conocimiento no solo se genera fuera de la organización, sino también se genera dentro de la misma, ¿sí? Entonces ese aprendizaje no tiene que ser solamente mirando y observando lo que pasa afuera, sino también propiciando espacios dentro de la misma organización, ¿está? Eso también provoca el apoyo para la innovación, es decir, que ese conocimiento se capitalice dentro de la organización y que, por supuesto, naturalmente pueda ser marcado, identificado y utilizado por la organización. Todos los trabajadores que forman parte de la organización siempre tienen predisposición al aprendizaje, ¿está? También tienen predisposición para mejorar lo que hacen, ¿está? Incluso para dar vueltas lo que hacen y hacerlo de una manera diferente. Ahora, naturalmente que eso tiene que contar con el apoyo de los directivos de la organización y tiene que generarse no solo los espacios, sino también los momentos en los cuales esto se pueda llevar adelante, ¿sí? Y aunque mencioné hace un momento de que los trabajadores en esencia siempre tienen predisposición a este tipo de acciones y actividades, muchas veces se presenta la resistencia natural de los individuos hacia el cambio. Es una resistencia que está presente en todas las personas, desde aquellos que están en el nivel más operativo de la organización hasta aquellos que están en los niveles superiores de la organización. Ustedes seguramente habrán visto varios ejemplos en este sentido, en los cuales, bueno, habían grupos de trabajadores que querían llevar adelante una determinada tarea, o acción, o modificación, y resulta que los directivos de la organización no cooperaban para que esto suceda. Del mismo modo, de forma inversa, cuando los directivos de la organización buscan que algo suceda, pero encuentran que los trabajadores no están lo suficientemente preparados, no fueron lo suficientemente instruidos, o bien no fueron puestos en conocimiento de que algo había que hacer o se deseaba hacer por parte de la organización. Entonces, también muchas veces hay que vencer esta resistencia, ¿sí? que se origina. Esto nos lleva a que podamos identificar organizaciones que tienen características de ser exitosas y aquellas que tienen características de no ser exitosas, ¿sí? En cuanto a las que sí son exitosas, las innovaciones que producen, los cambios que producen, son relativamente nuevas para el mercado. Es decir, no son conocidas por muchos actores. ¿Por qué? Porque fue un desarrollo propio de la organización, porque se llevó adelante en conjunto con determinados actores que propiciaron medidas, naturalmente, para que la organización sea una de las primeras en implementar o en implantar esa acción. Por lo tanto, no hay un conocimiento extendido en el mercado ni en otros actores de la organización para que naturalmente esta acción se pueda llevar adelante, ¿sí? Se basan en tecnologías suficientemente probadas. Esto quiere decir que la tecnología que se está aplicando ha sido suficientemente testeada, ha sido suficientemente puesta, ¿sí? en marcha o en práctica, y por lo tanto los actores que se encargan de aplicarla la conocen casi a la perfección, o podríamos decir también, ¿por qué no?, a la perfección, ¿sí? Entonces, no es algo que no se conozca cómo se tiene que aplicar o desarrollar, sino que todo lo contrario, el recurso humano de la organización la puede aplicar con la mayor facilidad posible, ¿sí? Por supuesto que ahorran costos y fundamentalmente ahorran dinero a las organizaciones. ¿Está? Ayudan a satisfacer las necesidades que tienen sus clientes y mejoran todo lo que configuran las prácticas laborales existentes. En el caso de que ahorren dinero o permitan ahorrar dinero, ¿qué creen ustedes que podría hacer una organización ahorrando dinero?
con una nueva práctica tecnológica, digamos, que esté llevando adelante. ¿Para qué podría usar el dinero que se ahorra? Va a depender, digamos, cómo esté constituida la organización, pero puede ser para diferentes cuestiones, por ejemplo, aumento de rentabilidad de los directivos o de los inversionistas, puede también estar orientada, por ejemplo, a un proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, o también puede estar destinada a incrementar los niveles de productividad y obviamente también generar mayor rentabilidad al final. Claramente puede estar orientado también a otra unidad de negocios que la organización necesite financiar, por ejemplo, puede estar orientado también a financiar distintos tipos de proyectos de investigación y de desarrollo que esté llevando adelante. ¿Está? Entonces, de esa manera nosotros podemos observar que la innovación que aplicó la organización tiene características de exitosa, ¿sí? Cuando no la tienen, naturalmente la tecnología no ha sido probada, es decir, sabemos que existe, pero no aplicada en este campo en particular, por lo tanto, llevarlo adelante configura un riesgo que la organización misma es la que está afrontando. Dado que si no resulta adecuada o no resulta de alguna manera relacionada a lo que son los planes que tenía la organización, y naturalmente que eso va a producir menores ventas, también menor dispersión geográfica, por ejemplo, menor satisfacción del cliente, ¿está? Porque naturalmente esa tecnología no ha sido suficientemente testeada y puesta en práctica. Un ejemplo de ello fue lo que el año pasado sucedió en una organización de la cual estoy formando parte también, y en la cual aplicaron una innovación tecnológica, ¿sí? para un registro específico, y resulta ser de que, bueno, la plataforma en este caso que se utilizó presentaba muchos inconvenientes. Entonces, había sido que esa tecnología no era óptima ¿para qué? Para lo que se quiso hacer concretamente. ¿Por qué? Porque esa tecnología estaba pensada simplemente para pocos usuarios, no más de 30, por ejemplo. Y estamos hablando de que en el momento en el que se la aprobaba en usuarios en una cantidad mayor a 300. Entonces, estábamos superando muy ampliamente la capacidad de esa tecnología para poder ser utilizada, ¿sí? Finalmente, ¿qué sucedió? Esa actividad, esa innovación, digamos, se la dio de baja, no se prosiguió, digamos, con el desarrollo de la misma, y se tuvo que volver a foja cero, se tuvo que volver hacia atrás en los registros que hasta ese momento tenía la organización. Incluso hasta el día de hoy no pudieron volver a desarrollar algo similar, ¿sí? También pueden tener que ver con un factor que es la imitación, es decir, observar a ver cómo los demás lo están haciendo. ¿Por qué ellos están haciendo esto? ¿Qué les permite hacer esto? Bueno, una vez que yo conozco las ventajas de lo que la organización está logrando y consecuentemente también la ventaja de lo que la organización pretende lograr, ¿está? Naturalmente que ahí estaremos entrando en un campo que tiene que ver con la imitación, con el copiado de lo que hace otro. Esa copia de lo que hace el otro, lo único que me permite es hacer lo mismo que hace otro, ¿está? Pero no me va a diferenciar a mí necesariamente. O muchas veces también se dan cuando se crean sin una solución claramente definida en la mente. Es decir, lo creo o aplico esta innovación tecnológica simplemente por el hecho de que estoy necesitando implementar algo nuevo o quiero implementar algo nuevo. Pero nunca piensan para qué lo hacen, ¿sí? Entonces la innovación tecnológica pasa a ser un elemento de segundo orden, un elemento en el cual la organización dice, bueno, está allí
no sabemos para qué está, pero una vez la trajimos y la dejamos ahí. En algún momento lo ocuparemos. Esto también sucedió en una organización a la que hace un par de años hicimos una consultoría con una colega, y en el cual encontramos que la organización puso de manifiesto que ellos habían diseñado junto a un ingeniero en sistemas un software específico para la organización. Cuando empezamos a indagar respecto a, bueno, ¿y qué tipo de información nos permite brindar? ¿Cómo han reducido los tiempos de producción? Si es que los han reducido. ¿Qué tipo de beneficios traía el sistema? Nos dijeron, no, mira, la verdad que lo hicimos, pero lo hicimos porque nosotros creíamos que era algo bueno, pero en verdad después nos dimos cuenta que no nos servía. Bueno, ¿y por qué no les servía? Bueno, no, porque lo que pasa es que teníamos que aprender muchas funciones y resulta que, bueno, hicimos unas pruebas y después, bueno, después ya no lo seguimos haciendo más. Entonces, eso nos está mostrando que la organización quiso traer un software para implementarlo dentro de la misma, pero sin tener en claro para qué ese software. ¿Qué me iba a brindar? ¿O qué beneficios iba a traer a la organización? ¿Sí? Que la misma posea ese software. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que tener presente esto en el sentido de qué es lo que queremos lograr concretamente. ¿Sí? ¿Más o menos se va entendiendo hasta aquí? ¿Hay algún tipo de duda? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Entonces, como decíamos, en base a qué nosotros vamos a llevar adelante una innovación tecnológica. En base, como decíamos, a un análisis externo, es decir, vamos a mirar qué es lo que está pasando en el entorno, ¿está? Cómo se están produciendo los nuevos productos, los nuevos servicios, los nuevos procesos, cómo están cambiando, cómo los nuevos registros se llevan adelante, de qué manera las organizaciones están produciendo estos cambios. Y también en algunos sectores muy específicos a los cuales la organización le interesa particularmente o de la cual le interesa tomar información. Una de ellas puede ser o pueden ser los usuarios líderes, es decir, aquellos usuarios de mi producto o servicio que son absolutamente fieles al mismo. Esto se da muchas veces por las relaciones que existen entre la organización y los clientes, y eso lleva a que naturalmente existan algunos de ellos que consuman el producto o servicio de la organización de manera muy frecuente, ¿sí? O bien son personas que han sido especialmente entrenadas y preparadas para que consuman el producto o servicio de manera también repetitiva y periódica. De modo tal que ellos tienen un conocimiento muy acabado, muy profundo de lo que es el producto o lo que es el servicio, ¿sí? Entonces, a partir de esa experiencia que tiene, en este caso el usuario líder, ¿está? No solo porque consume mi producto o servicio de manera muy intensa, ¿está? De manera periódica, podríamos decir, sino porque también tiene experiencia en otros tipos de productos y servicios de naturalezas similares a la nuestra. Entonces eso lo convierte en alguien experimentado, en alguien que tiene la autoridad para hablar sobre mi producto o servicio en el mayor de los niveles de profundidad, incluso, ¿sí? Investigaciones de mercado, bueno, para saber dónde están nuestros potenciales clientes, para saber qué tipo de necesidades presentan, cómo ha ido evolucionando ese conjunto
conjunto de necesidades que esos clientes tienen, ¿sí? Entonces la investigación de mercado nos acerca de algún modo a lo que piensan todo un conjunto de personas que, no teniendo ni relación entre ellas, ni tampoco teniendo los mismos parámetros, ¿sí?, de relación con mi organización, me permiten conocer sus puntos de vista y con eso poder realizar todo tipo de cambio o modificación en la organización que naturalmente permita hacer más eficiente el producto o el servicio, ¿sí? Y también, por supuesto, la experimentación y adquisición de nuevos productos, esto fundamentalmente desde el lado de la competencia, ¿sí? En donde esto se puede dar por ir a buscar el producto o por vivir, por ejemplo, la experiencia de tener el producto. En el caso de que yo me vaya y compre el producto, bueno, naturalmente lo tengo que probar, lo tengo que usar, tengo que evaluar todos los criterios objetivos que hacen a ese producto o ese servicio. Y por otro lado también, a veces cuando la organización simplemente lo que busca es conocer algún aspecto en particular de la relación entre la organización y el cliente. Y esto se da, por ejemplo, cuando realizan visitas a la competencia para simplemente comprender cómo es el proceso de venta o bien el nivel de satisfacción que experimenta el cliente con la empresa, ¿sí? Entonces, supongamos que yo soy un supermercado y yo quiero saber cómo otros supermercados atienden a los clientes. Bueno, me iré a esos supermercados, me haré pasar por cliente oculto y de esa manera puedo ir tomando nota, registros que por supuesto van a ser muy breves y sintéticos acerca de lo que uno observa de la misma. Tengamos presente que en este tipo de organizaciones, por ejemplo, no nos permiten realizar filmaciones o grabaciones o tomar notas de determinados aspectos, como por ejemplo el precio, que es una variable muy discutida, ¿sí? A pesar de eso, igualmente se hacen determinadas investigaciones, ¿está? Pero el solo hecho de correr el riesgo de que nos detecten puede provocar que la investigación que yo quería llevar adelante efectivamente se termine, ¿sí? Porque inmediatamente quien me vea me va a pedir que me retire de la organización, ¿sí? Y también desde el punto de vista interno puede surgir, como decíamos, bueno, por la asignación de los recursos, esto quiere decir tanto recursos materiales, ¿sí?, como por ejemplo elementos de trabajo, de estudio, por ejemplo una sala de reuniones, una mesa con características para reunir a todos los integrantes, todo lo que configura, por ejemplo, el esquema de presentación, un proyector, por ejemplo, una pizarra, un retro, un rotafolio, ¿sí?, crayones, fibrones y demás. Entonces, en función a que la organización tenga estos elementos, por supuesto las ideas van a poder fluir. Y por supuesto, otro aspecto también interno tiene que ver con los tiempos de comercialización y todo el proceso en sí de la comercialización, que es el punto en donde tomamos contacto con el cliente toma contacto con nosotros y de esa manera se produce un feedback que puede ser muy intenso por la información que se quiere obtener y también por lo que la misma debe durar. Entonces, imagínense que si